como la docencia, como el turismo, como el desarrollo, como el urbanismo, como la estadística, como la lingüística, como la gastronomía, como la agricultura, aunque debo decir que ya de entrada el título de la obra que trata el tema del cacao para mí requiere traducción. Ese es parte del esfuerzo que todos tenemos que hacer. En realidad, una universidad en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo debe ser un vivero de pensamiento creador. Y al ser creador, tiene que ser innovador. Y en países como el nuestro, el desafío es todavía mayor. Porque venimos de una larga época en la que el trabajo académico ha sido simplemente transmisión del conocimiento, y lo que tenemos que hacer es transmitir conocimiento y crear conocimiento. En ese sentido, este manual del docente universitario pienso yo que es una obra pionera en el ambiente. En el país estamos aún en las primeras fases de la institucionalización de la función docente universitaria. Y es un gran desafío para todos el potenciar, el desarrollar, el dignificar y el engrandecer esta función académica. Venimos de los tiempos en que ser catedrático universitario, independientemente de la calidad de la persona y de la amplitud y profundidad de su conocimiento, era una labor artesanal. Cada quien lo hacía conforme a su propia forma de hacerlo y a sus alcances de cómo hacerlo. Evidentemente hay que evolucionar en este campo. La labor nunca dejará de ser personalizada, porque al final de cuentas se trata de la relación entre un ser humano que enseña y un ser humano que aprende. Estamos ahora viendo en todas partes cómo hay un tránsito de lo que era un concepto vertical autoritario de la enseñanza a un concepto transversal participativo de la enseñanza. Necesitamos crear aprendizaje significativo,